Mensaje del Evangelio. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 22 al 30. De camino hacia Jerusalén, pasaba Jesús por ciudades y pueblos enseñando. Y alguien le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Jesús le dijo: La puerta es estrecha, tienen que esforzarse por entrar. Les digo una cosa, muchos querrán entrar y no podrán. Es como querer entrar a una casa cuando ya el dueño ha trancado la puerta. Aunque desde fuera empiecen a tocar a la puerta y se quedan pidiéndole que abra, Él les dirá: No los conozco, ni sé de dónde vienen. Y por más que insistan diciendo: Pero si estuvimos comiendo y bebiendo juntos, tú enseñaste en nuestras plazas, Él les replicará: No los conozco, ni sé de dónde vienen. Lejos de aquí, todos son unos malvados. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean excluidos, más aún vendrán en oriente y occidente, del norte y del sur, a tomar parte en el banquete del reino de Dios. Miren, hay quienes estando de últimos quedarán de primeros, y quienes estando de primeros quedarán de últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, el Señor regala tres mensajes, tres ecos. El primero: Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Segundo: la puerta es estrecha, tienen que esforzarse por entrar. Y el tercer mensaje: muchos querrán entrar y no podrán. En el primero, cuando escuché la pregunta, Señor, ¿serán pocos los que se salven?, pensé inmediatamente lo que dice el Apocalipsis capítulo 7, versículos del 4 al 8. Dice en el versículo 4 que son 144,000 los marcados por Dios, es decir, los que se van a salvar. Pero es una interpretación errónea, ya que en los versículos siguientes comienza a contar un número exacto de 12,000 por cada tribu de Israel, los que se salvan, y siendo esto muy extraño, que el número de salvados sean el mismo para todas las tribus. Además, en el versículo 9 nos dice que es una muchedumbre tan grande que nadie podrá contar. Entonces, no se puede interpretar de forma literal este texto bíblico, ya que se contradice el versículo 4 con el 9, y Dios no se contradice. Hago aquí una aclaración: hay unas partes que sí son literales, otras que no. Para esto es importante pedir el Espíritu Santo, teniendo muy claro las enseñanzas de la Iglesia, lo que dicen los santos, para saber interpretar lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, lo que nos quiere decir los números 144,000 y 12,000, que no es una interpretación literal, ya lo acabamos de refutar, es sencillamente: mucha gente se salvará. Querido oyente, no te angustie entonces por esas malas interpretaciones. Escuchamos interpretaciones erróneas, a veces basadas en la Biblia, basadas en el Apocalipsis, que transmiten un fin del mundo con miedo, horror, desesperación, pérdida, generando una pérdida de la esperanza, de la fe, de poder llevar una vida en Cristo feliz y tranquila. Podemos concluir que Dios no elige quién se salva y quién no, como lo hace, por ejemplo, una empresa al elegir
quién le parece más apto o capacitado para la vacante de un cargo. Para Dios, todos estamos hechos, como lo dice en el Génesis, semejantes a Él. Es decir, somos aptos para el cielo. Querido oyente, Dios te ama tanto que quieres que tú te salves sin importar lo lejos que esté de Dios por tu pecado. Y no te compares con personas que tú ves muy cerca de Dios, porque el maligno te puede decir al oído: tú eres muy pecador y no podrás salvarte. En cambio ellos tienen más oportunidad. Cuidado, porque dice San Mateo capítulo 5, versículo 45. El Padre Celestial ha de salir al sol sobre buenos y malos, y caer la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, el Señor quiere que todos nos salvemos, hasta el más santo, hasta el más pecador. Quiere que todos estemos con Él en el cielo, que disfrutemos de la vida eterna, que seamos felices. Si vemos, por ejemplo, en la pasión del Señor, Jesús fue crucificado y a los dos lados habían dos personajes, dos ladrones. Uno se arrepintió y en el último momento de su vida, en el último minuto, Jesús al verla el arrepentimiento de toda su vida de pecado, lejos de Dios, siendo un ladrón y quizás otros más pecados que llevaba en su vida, Jesús lo perdonó y le dice: tú estarás conmigo en el paraíso. Lo vemos en la pasión del Señor. Entonces el Señor hasta el último instante nos ayudará y nos perdonará y nos dará la mano para que nos salvemos. Porque Él quiere tu salvación, Él quiere nuestra salvación. Podemos concluir que la salvación es para todos. Cristo redimió con su muerte en la cruz a toda la humanidad. Pero ser redimidos es una cosa y salvarnos es otra. Es decir, Cristo quiere que nos salvemos y nos da las herramientas. La primera fue su redención, porque antes de que Jesús viniera estaba el pecado original que cometió Adán y Eva, y no se podía borrar ese pecado porque nadie era digno. Por más sacrificios que hicieron el pueblo de Israel, no borraba ese pecado. Se necesitaba un sacrificio digno ante Dios. Toda la creación estaba manchada por el pecado original. Vino Jesús, tomó nuestra naturaleza humana, excepto en el pecado, y al dar su vida en la cruz, siendo el Cordero de Dios, que se inmoló en la cruz, que dio su vida, pues ahí es donde se nos borra el pecado del Adán y Eva. Y es en el bautismo donde ese pecado es borrado. Ese pecado el pecado original es borrado en el bautismo, porque recibimos la redención de Cristo. Pero eso es una cosa y otra cosa es salvarnos. Para salvarnos hay que, dice el Señor, lo que debemos hacer es acoger esas herramientas que el Señor nos da, que vamos a leer más adelante. Pero en conclusión, depende también de mí. Depende si yo deseo ponerme en acción a seguir al Señor, a salvarme. Y aquí es donde entra el segundo eco. La puerta es estrecha. Tiene que esforzarse por entrar. Solo existe una puerta para entrar a la salvación. Es la puerta estrecha. En la Biblia no hay otra descripción diferente a de la puerta de la salvación. Y por eso nos dice que debemos esforzarnos. No es fácil para nadie y tampoco para mí cumplir los 10 mandamientos de Dios y los 5 de la Iglesia Católica. Qué increíble es esto. Es decir, el mismo Señor nos da las preguntas y también las respuestas de el juicio que vamos a tener después de nuestra muerte. ¿Quién nos preguntará al Señor cuánto hemos amado? ¿Cuáles son nuestras buenas obras? Y si nos esforzamos por cumplir sus mandamientos. ¿Y cuáles son? Ya los tenemos. Son los 10 mandamientos y los 5 de la Iglesia Católica, para los que somos católicos.
Ahora bien, y para variar, digamos, tenemos un enemigo en este mundo, enemigo de nuestra alma, el mundo, el demonio y el carne. Son los tres enemigos que tenemos, que nos susurra al oído, que quieren que nos condenemos, que no nos salvemos, que no cogemos la salvación, que nos jala siempre al mal, al pecado, a alejarnos de Dios. Y siempre nos va a susurrar que es imposible, es inhumano y hasta nos puede hacer pensar todo el mundo lo hace, todo el mundo hace esto, aquello. Yo no veo nada malo en hacer eso. O que nadie puede ser santo. Ten cuidado, no pongas atención a estos pensamientos, que lo que quiere es desanimarnos, perder la esperanza, la fe y la fuerza de voluntad, para que dejemos de esforzarnos por nuestra salvación. El cristiano que se esfuerza por salvarse va en contracorriente de este mundo. Si tropezamos, seguimos. Si caemos, nos levantamos. Si paramos, vamos para adelante nuevamente con más fuerza. Debemos esforzarnos día a día por nuestra salvación. Y aquí te voy a dejar un link que podrás ver cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 de la Iglesia Católica, para que, más que saberlos, que también es importante saberlos, es que podamos esforzarnos por cumplirlos, hacer un examen de conciencia para acercarte al sacramento de la confesión. Que es Jesús que perdona los pecados, no es el sacerdote. El sacerdote solamente te va a escuchar, él es un instrumento de Dios. Y al final va a decir: yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en el nombre del Padre, como llama el Padre, no. Dice en el nombre de la Trinidad Santísima, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si vuelvo a pecar mortalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar el sacramento, pero ahora con más determinación en no pecar, en enmendarme, en reparar. Es decir, eso es un camino de conversión. Y a eso es lo que el Señor se refiere en esforzarnos. En la medida de que yo me esfuerzo más, el Señor me va dando más la gracia para llegar a ser santo, para salvarme. Dice 2 Corintios capítulo 12, el versículo 9. Mi gracia te basta. Mi gracia te basta. Aunque veamos que no seamos capaces, que es difícil dejar un vicio, un pecado, ahí nos dice el Señor: mi gracia te basta. En el tercer eco, muchos querrán entrar, pero no podrán. El Señor ya nos advierte. Nos dice en el texto, en ese mismo texto del Evangelio, que la razón por la cual no podremos entrar es que se nos acabó el tiempo. Es decir, que el único tiempo que tenemos para salvarnos es esta vida. Y ya después de la muerte no hará perdón de los pecados. Ojo con esto. Después de la muerte ya no habrá chance de confesarse. Ya no habrá, aunque estemos cara a cara con Dios y las puertas del cielo se habrán cerrado para aquellos que murieron en pecado mortal. Es el Señor quien nos advierte desde ahora. Es este mensaje del Señor que hoy te dice y me dice a mí: porque es grande su misericordia y su amor, quien nos advierte desde ya para que no tengamos un final trágico después de la muerte. Al final, en la libertad que Dios nos da, en la creación, Dios nos creó y nos da una libertad que se llama libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Que es diferente al libertinaje. El libre albedrío es la libertad que el Señor me da a mí, que nos da a nosotros, para elegir entre el bien y el mal según Dios, según para el parecer de Dios, qué es bueno y qué es malo. Pero ¿qué es el libertinaje? Es hacer lo que yo quiera, es elegir lo que yo quiero hacer, es según mi criterio,
mi criterio, no la de Dios, mi criterio, lo que es bueno y qué es malo. Quiero mencionar esto porque Dios nos da esa libertad, ese libre albedrío. Qué diferente al libertinaje, que es otro tipo de es como una rebelión contra Dios. Ya no es Dios el que tiene la verdad, sino soy yo. Ese es el pensamiento del mundo. El Señor nos da el libre albedrío, que nos lo da. Y por eso tenemos libertad. La libertad de elegir lo bueno y lo malo según Dios. La libertad de creerle. La libertad de escoger nuestra religión. La libertad de amarle, de seguirle. La libertad. En esta vida nos da el Señor la libertad. Porque Él nos ama y como nos ama, nos deja libres para elegir. El amor no es egoísta. El amor no nos amarra, eso no es amor. Y Dios nos ama siendo libre, dejándonos libres a pesar de que le dio. Soy yo el que al final de cuentas elijo si salvarme o no. No sería muy inteligente si yo, por no creer en la existencia de Dios en el cielo y del infierno, elijo por no esforzarme en entrar por la puerta estrecha. Al final de la muerte, si no hay Dios, infierno o cielo, me diré a mí mismo, tuve la razón. Pero si lo hay, triste será la eternidad después de la muerte. Ahora bien, pero si yo elijo, aunque no crea en Dios, aunque no crea en el cielo, en el infierno, pero opto por el camino de la salvación, si le digo con sinceridad, Señor, yo quiero seguir, yo quiero salvarme, si busco de Dios, si hago el esfuerzo, créeme, el Señor te dará las respuestas de tus preguntas, las preguntas que tiene tu corazón, y te dará la gracia para salvarte. Y al final de la vida, de la muerte, se sabrá. Sabrás si habrá infierno, si habrá cielo y si habrá un Dios. Pero con la garantía de que si lo hay, estarás eternamente salvado, estarás gozando eternamente con el Señor en el cielo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que tú nos enseñas, que tú nos regalas. Gracias, Jesús, porque tú viniste a este mundo a regalarnos esa redención que tú inmolaste en la cruz por nosotros. Concédenos la gracia, Señor, de poder tener una determinada determinación como lo dieron los santos, de seguirte, de buscarte, de esforzarnos por entrar esa puerta estrecha que a veces nos cuesta, porque nuestro querer propio, nuestra humanidad inclinada al pecado, inclinada al mal, nos jala precisamente a alejarnos de ti, Señor. Danos esa fuerza de voluntad, Jesús, de buscarte. Y si tenemos dudas, tenemos inquietudes en nuestro corazón, tú, Señor, sea el que nos da las respuestas en ese camino de fe, en esos pasos que damos de fe hacia ti, Jesús, en este caminar, en esta puerta estrecha para seguirte, Señor, y poder gozar eternamente de ti en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Les quisiera hacer una invitación muy especial de que compartas este video, que te suscribas, que hagas un comentario, que lo compartes con un familiar, con un amigo, que le dé me gusta, que active la campanita para poder seguir dando evangelizar por estos medios. Dios los bendiga.